de Reino Animalia, ya entrando a lo que es Reino Animalia. Vamos a ver pues que hemos culminado ya con lo que es Reino Plantae. Este tema de Reino Animalia es un tema un poco amplio, así que vamos a trabajarlo por partes. Vamos a trabajar hoy lo que es pues, la parte principal para clasificar como una taxonomía, características, y luego vamos a ver pues por filum, o sea, por orden, ¿no? Bien, vamos a compartir pantalla un momentito. Bien. Hablar de reino animales, jóvenes, es hablar pues de seres vivos que son pluricelulares. No existe ser vivo unicelular que sea animal. Todos los animales son pluricelulares. Su célula principal pues es la célula eucariota, ya que presenta núcleo verdadero. En cuanto a su nutrición, los animales son heterótrofos, no hacen fotosíntesis, pueden comerse entre ellos mismos, son holozoicos. Recuerda también que los animales pues van desarrollando una característica en base a sus respuestas, ya que tienden a presentar un nivel evolutivo del sistema nervioso, ¿no? Que va de simple a complejo. Claro que lo más simple empieza con las esponjas de mar, más complejo acaba con los mamíferos. Presentan para ello neuronas para poder hacer pues respuestas como células principales del sistema nervioso. Otra característica importante dentro de los animales es que todos poseen movimiento, o al menos en algún momento de su vida poseen movimiento. Por ejemplo, los poríferos, que son esponjas de mar, nacen como larvas, pero cuando se plantan en un sustrato, en una piedra o algo, ya no se mueven más. Toda su vida permanecen pegados, ¿no? Pero en algún momento de su vida, pues, tienen movimiento. En cuanto a su reproducción, recuerda que los animales se reproducen sexualmente, sexualmente. Algunos también se pueden reproducir de manera asexual, ¿no? Hay excepciones, unos sexual y algunos de forma asexual, ¿ya? Tener en cuenta eso. Bien, ¿qué más? También recordar que los animales invertebrados y vertebrados, tenemos dos grupos, invertebrados y invertebrados, comprende 30 filum. Los 30 filum, nosotros realmente estudiamos 8, nada más. Ahora, esos 30 filum se agrupan en dos, en invertebrados, que ocupa un gran porcentaje, 95% son invertebrados, que no tienen columna vertebral, y el 5% son los vertebrados. Entonces, lo que más hay en la Tierra son animales invertebrados que vertebrados, ¿ya? ¿Qué más? Deben tener en cuenta, pues, que esos filum del 5% de vertebrados no son completamente vertebrados. Digo vertebrados porque pues, es una columna vertebral, pero sin embargo hay una estructura que lo caracteriza llamado la notocorda. La notocorda es aquella estructura que va a pasar a ser una columna vertebral más adelante, pero quienes lo poseen son el filum hemicordata y el filum cordata. Estos dos también le decimos vertebrados, pero en sí no es lo correcto. ¿Por qué? Porque dentro del filum cordata hay tres subfilum, que es el urocordata, el cefalocordata y el vertebrata. Estos son los vertebrados. ¿Y por qué estos le dicen vertebrados? Porque su notocorda sí va a desarrollar columna vertebral. En cambio, el hemicordata, el cefalocordata y el urocordata presentan notocorda, o sea, no cambian la notocorda a columna vertebral. En cambio, los vertebrados sí se transforman. Entonces, podemos decir que el 5% son los que presentan notocorda, donde no todos desarrollan columna vertebral, no solamente los vertebrados. Ahí estamos nosotros. Bien,
También para recordar que los animales que más abundan en el planeta Tierra son los artrópodos. Recuerda, los animales que más abundan en el planeta Tierra son los artrópodos, ¿ya? Y dentro de este grupo están los insectos. Los que más abundan están los insectos. Para poder clasificar a los animales, tener en cuenta pues algo muy importante, su desarrollo embriológico. Entonces, saber que luego en la fecundación, ese huevito que se forma o cigoto va a pasar por un conjunto de cambios para empezar su maduración y llegar a ser un nuevo ser vivo. Entonces va a pasar una serie de cambios. Por ejemplo, acá tenemos el óvulo fecundado, que forma un huevo cigoto, que empieza a segmentarse formando una mórula, luego una blástula, luego varios cuerpos embrioides, para luego pasar a formar un cuerpo más grande llamado blástula. Pero sin embargo, cuando llegan a la etapa llamada gástrula, que es esta de acá, mira, vuelvo a repetir, huevo cigoto, se segmenta, forma una blástula, se sigue segmentando y forma una gástrula. La gástrula está formada por 3 capas, el ectodermo, mesodermo y endodermo. De afuera hacia adentro, ectodermo, mesodermo y la más interna, el endodermo. Esas 3 capas que desarrolla ectodermo, mesodermo y endodermo, esas 3 capas que desarrolla, recuerda, van a permitir a partir de esas capas que se formen los tejidos. A partir de las capas embrionarias se forman los tejidos. A partir de las capas embrionarias se forman los tejidos, ¿ya? Bien, entonces, no olvidara, ¿cuáles son esas 3 capas? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Ya son 3 capas. Ahora, quiero que escuches algo. No todos los animales van a formar las 3 capas. Hay animales poco evolucionados que realmente desarrollan 2 capas. Por ejemplo, si desarrolla 2 capas, como el ectodermo y el endodermo, y no desarrolla el mesodermo, le decimos que el animal es diploblástico, ¿ya? Recuerda que las capas se forman a partir de la gástrula, las 3 capas. ¿Cuáles son? Ecto, meso y endo. Pero si el animal es poco evolucionado, realmente va a desarrollar el ectodermo y endodermo, decimos que es diploblástico. Ahora, si desarrolla las 3 capas, ecto, meso y endo, decimos que el animal es triploblástico. Ya, diploblástico. Un ejemplo de diploblástico sería los celenterios, o sea, las medusas. Apúntalo ahí. Las medusas son diploblásticos, las medusas. ¿Por qué le decimos la medusa diploblástico? Porque desarrolla ectodermo y endodermo, nada más, no desarrolla mesodermo. ¿Y quiénes sí serían triploblásticos? Los que desarrollan ectodermo, mesodermo y endodermo, las 3 capas. ¿Y quiénes son? El resto de filo. ¿Quiénes son el resto? ¿Quién está debajo de celenterios? Están los platelmintos, nematelmintos, anélidos, moluscos, el resto de animales, ¿no? Entonces, el único que es de tipo diploblástico es la medusa. La medusa, la hidra, la anémona son diploblásticos. Y el resto son triploblásticos, porque desarrollan ecto, meso y endo a partir de la gástrula. No olvides que tanto el ecto, meso y endo van a dar origen a las capas embrionarias, a los tejidos. Mira, por ejemplo, el ectodermo desarrolla para el bebé su piel, pelos, uñas, sistema nervioso, órganos de los sentidos. Mesodermo, del mesodermo se origina el sistema muscular, el circulatorio, el óseo, el excretor y el reproductivo. El endodermo desarrolla el sistema digestivo respiratorio, ¿ya? Recuerda, entonces de las 3 capas tenemos ecto, meso y endo, se desarrolla entonces piel, pelos, uñas, ¿no? Mesodermo, circulatorio, óseo, excretor, endodermo, sistema digestivo, respiratorio, ¿ya? Bien, acá lo puedes ver mejor, mira, para resumirlo. Ecto, meso y endo. Del ectodermo, se desarrolla el epitelial y el nervioso, 2 tejidos nada más, epitelial y nervioso. Del mesodermo se desarrolla el epitelial, el conectivo y el muscular. Recuerda que nosotros presentamos 4 tipos de tejidos en humanos, ¿ya?
El ectodermo desarrolla epitelial y nervioso. El mesodermo desarrolla epitelial, conectivo y muscular. Y el endodermo desarrolla el epitelial. Por ahí me hacen una pregunta, si es que hay exodermo. Lo podrían llamar así al ectodermo, porque recuerda que la palabra ex viene de afuera, de fuera, o sea, ectodermo, podría ser ectodermo o exodermo, quizá por ahí, pero no es un término adecuado, ¿ya? Recuerda que el epitelial, si te das cuenta, se origina en las tres capas, mira, epitelial, epitelial, epitelial. Ah, las tres capas originan el tejido epitelial. El conectivo solamente el mesodermo, muscular solamente el mesodermo, y nervioso solamente el ectodermo. Ya, bien. Ahora, algunos animales tienen la capacidad de generar transformaciones morfológicas de su cuerpo, que quiere decir que pueden cambiar externamente para llegar a la vida adulta. Algunos sí se asemejan mucho cuando nacen al adulto, ¿no? Ese tipo de maduración solamente para generar aumento de tamaño, porque son igualitos, se llama desarrollo directo. ¿No? ¿Por qué directo? Porque no hace un cambio pues prolongado, un cambio drástico. Porque en la etapa de la recién joven, adultos son iguales, mira, solamente la diferencia es el tamaño. Le decimos que aquí hay un desarrollo directo. ¿Como quiénes? Como los mamíferos, las aves, los reptiles, ¿no? Tiene desarrollo directo. ¿Por qué? Porque no hay mucho cambio, ¿no? Solamente el tamaño. En cambio, hay otros que sí generan cambios completos. Hablemos desarrollo indirecto o metamorfosis, porque para ellos sí hay cambios drásticos desde la etapa que son pues eh, larvas hasta que son adultos. Acá hay cambios. También se puede presentar esto en sapos, en mariposas, en anfibios y en insectos se puede presentar. Metamorfosis llamado también desarrollo indirecto. Pero para que se pueda un cambio así de drástico para llegar a la vida adulta, pues acá participa una hormona llamada la tiroxina. La tiroxina viene a ser una hormona importante para los cambios que va a generar el cuerpo de un animal. La tiroxina. Ya, la tiroxina. Chicos, estoy un poquito con la garganta, como me estarán escuchando, estoy en un sacrificio para que no esforce mucho mi garganta. Ah, ok, Miss, ok, disculpe, pensé que estaban insistiendo porque no estaba usted. Ya, ok, Miss. Bien, jóvenes, como le comentaba, mi voz está un poquito bajita, porque estoy con un poco de dolor de garganta. Ya, saliendo de aquí, tomo una pastilla. Bien, te decía entonces que la tiroxina es una hormona importante. Pregunta examen de admisión. La tiroxina es una hormona que va a estimular los cambios para que un animal pueda cambiar su forma o morfología de la etapa joven hasta llegar a la etapa adulta. ¿Ya? La tiroxina es la hormona importante. Bien, continuamos. Fecundación. La fecundación en animales no siempre va a ser interna. Tú, por ejemplo, habrás visto el caso de los humanos, hay una fecundación interna, pero en animales como los peces, por ejemplo, y los anfibios, ¿no? También algunos equinodermos, elenterios, tienen fecundación externa. Ojo, hay dos tipos de peces, los peces óseos y los peces condrictio. Los peces condrictios son el tiburón y la raya. Ellos hacen fecundación interna. En cambio, los otros peces que son óseos, porque tienen esqueleto óseo, anfibios, nidario y equinodermo, su fecundación es por fuera. ¿Cómo es eso? La hembra bota sus óvulos al mar y se va. El macho, al pasar, siente la feromona que se liberó con los óvulos de la hembra y automáticamente libera su esperma y en el mar es donde se fecunda, no en el cuerpo de la hembra, sino en el mar. Fecundación externa. Entonces, ese huevo cigoto que se forma no va a desarrollarse en el vientre de la hembra, sino fuera. ¿Quiénes hacen esto? Equinodermos, nidarios, peces óseos y anfibios. Seguimos.
Fecundación interna. Aquí sí, pues, existen órganos copuladores que van a introducirse al aparato genital de la hembra para poder liberar todos los espermas, ¿no? En el caso de las aves, por ejemplo, carecen de pene, excepto los gansos y los patos, que sí poseen pene. Estos animales lo que hacen es hacer, mejor dicho, la posición cloacal, las aves, para que las cloacas se unan y así el macho pueda liberar sus espermatozoides y lograr fecundar a la hembra a través del oviducto que tiene una hembra, ¿no? De la gallina en este caso. Entonces, acá hay unión de órganos copuladores, ¿ya? Recuerda que la unión de los gametos, ¿no? Se realiza, ¿no? En la parte interna de la hembra. Fecundación interna. Temperatura corporal. Bien. Mira que estamos pasando ya a temperatura corporal. Los animales se pueden clasificar de dos formas. Animales homeotermos y animales poiquilotermos. Se llaman animales homeotermos aquellos que van a desarrollar, pues, una temperatura constante. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los animales homeotermos, su temperatura no puede variar. Por ejemplo, nosotros los humanos, cuando tengo temperatura 36, 37, yo no puedo subir más de 37 o bajar de 37. Me tengo que mantener en esa temperatura. Dice, ¿qué pasa si, no sé, si elevo a 38? Ya no estaría mi cuerpo trabajando correctamente, hablaremos ya de un problema de fiebre. Entonces, la temperatura de animales, aves y mamíferos es constante. También por eso llamamos animales de sangre caliente, homeotermos o animales de sangre caliente, porque la temperatura es constante. En cambio, los animales de tipo poiquilotermo o de sangre fría, poiquilotermo de sangre fría, su temperatura depende del ambiente. Acá, por ejemplo, un cocodrilo puede estar varias horas debajo del lago, ¿no? Y puede estar muy frío y no va a morir. O puede estar todo el día expuesto al sol y no se va a quemar, ¿no? Entonces, ellos pueden modificar su temperatura, depende del ambiente. Ellos se llaman poiquilotermos. En cambio, nosotros no, porque si la temperatura de nosotros baja mucho, nos da fiebre, perdón, nos da escalofríos, y sube mucho, nos da fiebre, entonces ya seríamos enfermos, ¿no? Entonces, nosotros somos homeotermos, temperatura constante. Mi perrito tiene 39 de temperatura normal. Claro, en animales la temperatura varía. Por ejemplo, de un perro, temperatura es 39 normal. En humanos lo normal sería los 36, 37. No puede variar, está en ese rango. ¿Ya? Bien. Forma de nacimiento. Los animales pueden ser ovíparos, vivíparos u ovivíparos. Se llaman ovíparos cuando se desarrollan por medio de huevos que tienen que ser incubados gracias a la hembra. El embrión que está dentro de ese huevo se va a nutrir de la yema, se va a nutrir de la yema del huevo, lo que le decimos el famoso vítelo. ¿Quiénes son ovíparos, mis? Los peces óseos, los anfibios, las aves y la mayoría de reptiles. Hay una excepción. Hay un mamífero único que es ovíparo y ese es el ornitorrinco. Único mamífero ovíparo es el ornitorrinco. Ovíparos en sí, peces óseos, anfibios, aves y la mayoría de reptiles. Mayoría de reptiles. Bien, continuamos. Forma de nacimiento. Tenemos acá a los ovovivíparos. Se llama así ovovivíparos aquellos animales pues que van a retener el huevo en una parte de su órgano genital. O sea, no llega a salir completamente como huevo, sino que cuando ya el huevo va a eclosionar, recién sale. El huevo se queda retenido en una parte. Entonces, como huevo, y cuando ya va a salir, eclosiona recién, pero no necesita estar calentado por la madre externamente, como en caso de ovíparos. En cambio acá sale y revienta, ¿no? Ejemplo, los condrictios, que son los tiburones, y algunos reptiles.
ellos van a ser ovovivíparos, que los condrictios y algunos reptiles, ¿ya? En cuanto a los vivíparos, tenemos aquí aquellos que se desarrollan en el útero de una hembra, los cuales van a alimentarse por medio de una placenta, ¿no?, que le brinda la hembra. Sin embargo, hay un grupo de mamíferos, la mayoría de mamíferos son vivíparos, la gran mayoría, excepto los monotremas, que son los que te decía que se reproducen por huevos. Ahí está el ornitorrinco. Pero también hay un mamífero que es vivíparo, pero no desarrolla placenta. Y este es el caso de los marsupiales. Los marsupiales, como el canguro, como la koala, por ejemplo, son animales que van a presentar un marsupio, que es una bolsa delante de la hembra, donde ellos van a liberar a su embrión, y en ese marsupio se va a desarrollar. Es marsupial, perdón, es vivíparo, sí, pero no desarrolla una placenta, sino un marsupio. Ya, bien. Entonces, en este grupo de excepciones mamíferos tenemos a los monotremas, que son ovíparos. El resto todos son vivíparos. Para poder tener en cuenta el orden de los animales, vamos a trabajarlo en base a filum. Tenemos nosotros, pues, los siguientes filum. El filum porífera, el filum nidario, el filum platelmilto, el filum nemátodo, el filum anélido, el filum molusca, el filum artrópoda, el filum equinodermo y el filum cordado. El filum porífera son pues ahí las esponjas de mar. Las esponjas de mar son las únicas y más conocidas. Y son, ojo, voy a ir del menos al más evolucionado. El menos, esponja de mar. Luego siguen los nidarios, también llamados celenterios. Ahí tenemos a las hidras y las medusas. Platelmilto, tenemos ahí a la tenia y planarias. Platelmilto, tenemos tenia y planaria. Nemato, tenemos a lombriz intestinal. Nemato, lombriz intestinal. Anélido, tenemos lombriz de tierra. Ya, lombriz de tierra. También está acá la sanguijuela. En nemátodos, otro ejemplo también puede ser el ascaris. También es lombriz intestinal o ascaris. Ahí también están los oxiuros en nemátodos. Anélidos, lombriz de tierra y sanguijuela. Molusco, tenemos al pulpo, al calamar y al caracol. ¿Ya? También está acá el choro. Las ostras. ¿Ya? Ellos son del filum molusco. Los choros, los caracoles, las babosas, pulpo, calamar, sepia, son moluscos. Artrópodo, acá hay varios. Arácnidos, como las arañas, como la garrapata. La garrapata es un artrópodo, por ejemplo, de tipo arácnido. Los insectos, ahí también están los miriápodos, los diplópodos. Recuerda que en artrópodo está el 1000 pies, el 100 pies. 1000 pies le decimos a los diplópodos, a los 1000 pies, y a los 100 pies le decimos los quilópodos. ¿Ya? En equinodermo tenemos ahí a la estrella de mar, el sol de mar, el erizo de mar. Cordado tenemos a los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Ya? En un cordado tenemos a los peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Correcto. Bien, continuamos. Recordar esos filum que está en orden del menos al más evolucionado. Ya. Cuando yo digo, por ejemplo, de estos filum, ¿cuál es el que es parasó? El primero, parasuario. ¿Y es que es parasuario? No desarrolla tejidos ni órganos. ¿Y el resto qué es? El resto es metasoo. ¿Qué es metasoo? Lo que sí desarrolla órganos y tejidos. Cuando digo el resto, me refiero desde nidario todo hacia abajo. Ese es el resto, ¿ya? Así vamos a trabajar en ese orden. Entonces, vuelvo a repetir. Según sus tejidos y órganos que desarrollan, los parasuarios son los parasoo.
Y los parazo son animales más simples que no forman tejidos, ni órganos, ni sistemas. ¿Quiénes mis? Los parazo. Ejemplo, el porífero, la esponja de mar. Y el resto, sí, todos son con tejido y órgano. Le decimos metazo o eumetazo. Estos animales sí van a desarrollar tejidos y órganos. ¿Quiénes mis? Los eumetazo. Y ahí está el resto, ¿no? ¿Quién es el resto? Celenterio, platelmito, nematelmito, anélido, el resto, todo el resto. ¿Ya? Ahí ejemplos he puesto 3, pero son más, ¿no? Ellos sí desarrollan tejido, órganos y sistemas. Seguimos. Celoma. Es la cavidad corporal, ¿no? Interna donde se alojan los órganos. El celoma es una cavidad, es un espacio donde vamos a encontrar, pues, alojados internamente a los órganos. Hay animales que no tienen celoma. Hay animales que tienen un falso celoma y otros que tienen un verdadero celoma. Obviamente que los más evolucionados tenemos celoma. Los animales que no poseen celoma le decimos acelomado. Carece de celoma. ¿Y quién está? Los platelmiltos. Recuerda, acelomados tenemos ahí a los platelmiltos. Acelomado tenemos a los platelmiltos. Ejemplo, mis planaria, lo que es en la imagen, y la tenia soli. No tienen celoma, son animales acelomados. Platelmilto, ejemplo, planaria y tenia soli. Los que desarrollan un falso celoma, ese falso espacio, son los nemátodos. Ejemplo, el ascaris, o también conocido como lombriz intestinal. Pseudo es falso, falsos celomas, falsa cavidad. Ya, aquí se ve en la imagen, es una falsa cavidad, este de acá. ¿Ya? ¿Y quiénes son los verdaderos celomados? Los anélidos y el resto de filo. El resto es el que estaba acá. Cuando digo resto me refiero a esto, mira. El resto, hacia abajo, el resto. ¿Ya? Estamos en ese orden, mira. Porífero dije que era parazo, no desarrollan tejido. Nidario, dije, no, ahí te he hecho nidario. Va a ser celoma, acelomado, falso celoma y celomado. Entonces, eucelomado es el resto, no el resto. También te dije hace rato que los nidarios o celenterios eran diploblásticos. Desarrollan ectodermo y no desarrollan mesodermo. Los diploblásticos no desarrollan, recuerdo, diploblásticos no desarrollan mesodermo. Los diploblásticos, ¿correcto? Bien, continuamos. En cuanto a su simetría, la simetría puede ser radial. Cuando un animal tiene un cuerpo de forma, desarrolla un eje central, mira acá un punto medio, pues se puede hacer varios tipos de radiaciones imaginarias, cortes, donde cada segmento es igual al otro. Eso le conoce como simetría radial. Lo podemos ver tanto en los celenterios como en la estrella de mar. ¿Ya? Tiene un eje, un punto céntrico donde puede partirse divisiones iguales. ¿Ya? Entonces ahí está la simetría radial. Bien, ahí está ejemplo, celenterio y equinodermo, simetría radial. Mi simetría bilateral es cuando se le puede hacer al cuerpo dos mitades, donde aquí pues pueden salir partes iguales, idénticas, ¿no? Y luego un corte así, mira, corte sagital, lado derecho y lado izquierdo son iguales, ¿no? Eso es una simetría bilateral, ¿no? Cuando se realiza un corte a lo largo del eje medio y me salen las partes iguales, ¿no? ¿Ok? Como el plano sagital, dice de acá, le cortas aquí, ¿no? Sale derecho, izquierdo, partes iguales. También se puede ver eso en platelmitos, en planarias, ¿ya? En cuanto a su notocorda, la notocorda es una cuerda hecha de cartílago que en los vertebrados se transforma en columna vertebral. Y hay algunos animales que tienen notocorda, pero no son vertebrados, porque se quedan como notocorda y no lo transforman en columna vertebral. ¿Ya? Entonces, la mayoría de vertebrados, pues, tienen esa bueno, todos tienen notocorda, pero no, todos desarrollan también columna vertebral, pero hay, como te decía,
animales que tienen notocorda, pero no forman columna vertebral. Ahí está el grupo de los hemicordata, urocordata, que lo mencioné hace rato. Ahora, ¿quiénes son invertebrados? Los que no desarrollan notocorda, o sea, futura columna vertebral, ¿no? Ahí están los poríferos, están los sedenterios, están los anélidos, están los moluscos, están los equinodermos, los artrópodos, los nemátodos, no todos son invertebrados. Los único filo invertebrado tenemos ahí a los cordados, hemicordados y urocordados, que son tres. ¿Ya? Notocorda, invertebrados con columna vertebral. La notocorda se desarrolla con una evolución. Ahí están los ejemplos cordados y hemicordados, ¿no? Nosotros somos cordados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque formamos, no tiene notocorda, formamos columna vertebral. Ya, bien, seguimos. Ahora, según el blastoporo, hay dos tipos de animales. Protostomado y deuterostomado. Cuando un animal es protostomado, ya, quiero que te fijes esto. ¿Recuerdas que te mencioné de 3 capas embrionarias? Ecto, meso y endo, ¿ya? Hay un espacio aquí, un espacio entre esas 3 capas en la parte media, llamada blastoporo, que es como un orificio. Es un blastoporo, un orificio. Ese blastoporo se puede prolongar hacia adentro y va a ser la futura boca. Y la parte final de esta prolongación va a desarrollar un futuro ano. Mira, ¿ves? Mira cómo el blastoporo se prolonga, boca, y en la parte final, que va a llegar hasta acá, va a ser un ano. Entonces, si del blastoporo se forma primero la boca y después el ano, se dice que el animal es un animal protostomado. Protostomado. ¿Y quiénes son protostomados? Apunta. Los anélidos, los moluscos y los artrópodos. ¿Quiénes son protostomados? Los anélidos, los moluscos y los artrópodos. ¿Por qué? Porque de ese blastoporo van a desarrollar primero la boca y después el ano. ¿Ya? Bien. ¿Y quiénes son deuterostomados? Son aquellos que de este blastoporo no van a formar primero la boca, sino primero forman el ano y luego, mira, primero el ano y luego forman la boca. Al revés y al revés. Se llama deuterostomado. Primero forman el ano y la boca se forma después. Acá, ¿qué se formó? Primero la boca, después el ano, protostomado. Protos primero, tomos es boca, primero la boca. ¿Ves? Y deuterostomado, después la boca. O sea, primero, ¿quién es? El ano. De este blastoporo forma primero el ano y después la boca. Decimos entonces que es deuterostomado. Ejemplo de deuterostomado son 2. Los equinodermos, estrella de mar, sol de mar, y los cordados, nosotros, los mamíferos. ¿Ya? Repito. Deuterostomado, filum equinodermo y filum cordado. Son deuterostomados. ¿Ya? Mistinia protostomado, anélido, molusco y artrópodo. Son protostomados. Bien, continuamos. Bien. Clasificación. Recordemos que los 30 filum que existen, 12 son los más importantes. 10 son invertebrados y los 2 últimos son vertebrados, ya lo hemos mencionado. Los últimos, ¿quiénes serán? Los cordados y los hemicordados. Bien. Voy a mencionar un poco de los cordados para que me entiendas.
Dentro de los cordados tenemos a un subfilum, que son los tunicados. Luego sigue el subfilum, que es el cefalocordado. Y el filum vertebrado. Mira, mira acá. Dentro de los cordados tenemos tres subfilum: tunicado, cefalocordado y vertebrado. Ya, dentro de los cordados. Por ejemplo, los tunicados se llaman así. Primero para que entiendas, ¿por qué le dicen cordados? Porque tienen notocorda. La notocorda es una cuerda, ¿no?, que en algunos animales se transforma en columna vertebral, en algunos no. Esa notocorda protege un tubo llamado tubo neural, que es la futura médula espinal. Entramos a tunicado. Los tunicados tienen notocorda, pero nunca se transforman en columna vertebral. Son animales marinos, también llamados urocordados. Ellos nacen como larvas, parecido a los renacuajos, luego desarrollan la notocorda y el cordón nervioso, que es protegido por la notocorda. Lo que nosotros le decimos médula espinal, acá le dicen cordón nervioso. Lo que le decimos nosotros columna vertebral, acá le dicen notocorda. La notocorda nunca se transforma en columna vertebral. El cordón nervioso nunca se transforma en médula espinal. Se queda así de primitivo. Estos animales, como te decía, cambian de larva a esta forma adulta que están viendo en la pantalla mediante la metamorfosis. La cola desaparece. Esta forma que ven en la imagen parece un globo cubierto por una túnica de celulosa, ¿no? Ese animal, un ejemplo, es la asidia. También lo llaman la vejiga de mar o asidia. ¿Ya? Entonces, este animal tiene notocorda, pero no desarrolla columna vertebral, ¿no? Pertenece al subfilum tunicado. Bien, filum cefalocordado. Acá tenemos en este filum, pues, a los animales que le decimos los anfioxus. Tienen forma pisiforme como especie de peces, cuerpo muy pequeño, alargado y segmentado. El notocorda y nervioso se extienden a lo largo del cuerpo del animal. Mira, notocorda y tubo neural, están todos en la parte dorsal. Pero esto nunca va a desarrollar tampoco columna vertebral ni médula espinal, sino se queda como notocorda y cordón nervioso. Un ejemplo de este grupo son los anfioxus. ¿Ya? Un ejemplo de este grupo son los anfioxus. A ver, me dice por acá, por favor, llame urgente sus apoderados, ¿no? ¿Quién? A los alumnos que que están en sala de espera, supongo, ¿no? Ya. Bien. Ya, lo que prometo, ¿cómo me van a leer si están en sala de espera? Los compañeros le avisen que llamen a su apoderado para que puedan entrar. Ya, pasen la voz, chicos. Para que puedan entrar, tienen que hablar con su apoderado, la MIS, para que puedan ingresar y justificar la falta, ¿no? Bien. Un ejemplo de cefalocordado es el anfioxus. Lo que ven en la pantalla tiene forma de pisiforme, los famosos anfioxus. Tampoco desarrollan columna vertebral. ¿Ya? Bien. Y por último tenemos acá, pues, a nosotros, ¿no? Los vertebrados. El subfilum vertebrado corresponde, pues, a animales que presentan un cerebro dentro de una caja craneana, presentan columna vertebral, presentan sistema circulatorio cerrado con glóbulos rojos. Acá este subfilum comprende clases: la clase ciclostomo, la clase peces, la clase anfibia, la clase reptilia, la clase aves y la clase mamalia, donde están, pues, los prototerios, megaterios y deuterios. Ciclostomo tenemos a las lámpreas, que son estos. Peces, tú los conoces, los peces. Anfibios, también los conoces, anfibios.
Reptiles, no que son reptiles, aves, ¿dónde está acá está ave, mamalia, es un mamífero como los cetáceos, ¿no? La mantarraya es un pez de tipo condrique. Bien, entonces dentro ya de los vertebrados están lo que tú conoces, ¿no? El ciclostomo no es muy conocido, pero sí, un ejemplo de ciclostomo es el Amphioxus, que es este de acá. Se parece a un pez muy primitivo, donde su mandíbula tiene forma de una ventosa que chupa. Se parece mucho a los peces, pero no es un pez. Ya, los famosos ciclostomos respiran por hendiduras branquiales, que son estos de acá. A mí los peces tienen opérculos, donde salen las branquias, ¿no? Y por ahí de la respiración. Bien, continuamos. Ahí está, dentro de los mamalia, tenemos a tres, prototerio, metaterio y euterio, entre mamalia. Prototerio, como quién, como el ornitorrinco y equina, son monotremas que se reproducen por huevos. Metaterios son los que desarrollan marsupio, mira, ¿no? Los canguros, koalas, zarigüeyas. Los euterios los que desarrollan placenta, ¿no? Ahí está, pues, lo que es el mono, el hombre. Bien, jóvenes. Algo para aclarar acá, tenemos lo que son diploblásticos. Acá te decía, y eran diploblásticos los que desarrollan dos capas embrionarias, ectodermo y endodermo. Y eso de ejemplo es el celenterio, los celenterios. Diploblásticos, tenemos ectodermo, mesodermo, endodermo. Hay el resto de animales. ¿Quién está debajo del celenterio? Están los gusanos, que son platimilto, nematimilto, anélido, molusco, artrópodos, y ya son triploblásticos. Ya. Único triploblástico es la medusa. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? Esto ya se compartió. Ah, que era protostomado. Ya. Yo te mostré acá acá, ¿puedo ir a compartir la pantalla? Mira, acá, mira. Los animales, normalmente, acá, mira, acá. Te mostré hace rato, te dije que había tres capas embrionarias, esto me estoy yendo. Hay un espacio, lo ves mejor, acá me lo ves mucho mejor. Tenemos en una etapa de desarrollo embrionario tres capas, ¿no? Ahí está. Ecto, meso y endo. La externa, ecto. La media, meso, interna, endo. Hay un huequito, mira, ¿ves? Este huequito, o este de huequito de acá, es lo mismo. Este huequito igual que este huequito de acá. Más blastoporo. Ese blastoporo se va a hundir hacia adentro y hacia un extremo puede formar otro orificio. Este orificio, si de este blastoporo se forma la boca, y el otro orificio va a ser el ano, digo que el animal es protostomado, porque va a desarrollar del blastoporo una boca y el extremo forma un ano, animal protostomado. Bien, mis, ahí están los anélidos, ahí están los moluscos, están los artrópodos. En cambio, si de ese blastoporo no se forma la boca, sino se forma un ano, el otro extremo se forma una boca, decimos que el animal es deuterostomado. Ya, es deuterostomado. Desarrolla primero lo que es el ano y después la boca, deuterostomado. Ya, deuterostomado. Bien. Hasta ahí. Ah, ¿quién era deuterostomado? Los equinodermos y los cordados. Ya, nosotros. Ya. Claro, es un mamífero.
Es un mamífero, pero ¿de qué tipo? Porque mira, hay tipos de mamíferos. Mira, acá está en la parte final. Te mostré que había una clasificación. Mira, mamalia, mamíferos. Hay tres grupos, prototerio, metaterio y euterio. ¿Dónde están los ornitorrinco? Están en prototerios. Mamífero de tipo prototerio, ya, que desarrolla huevos. ¿Y por qué le dicen mamífero? Que al nacer maman, lo que pasa es que ellos no desarrollan pezón. Ellos desarrollan leche que sale de su vientre como sudor y las crías lamen la leche, no succionan porque no hay pezón. ¿Ya? Son prototerios. Bien, voy a compartir la pantalla para que puedan tomar la evaluación.